¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un episodio más a tu canal El Conocimiento Prohibido. Este es uno de esos temas que son bastante apasionantes, sobre todo para aquellos los que amamos el cuestionamiento y el razonamiento. Bien, como ustedes ya leyeron el título, así que espero que este tema sea bastante de su agrado. Aquí me voy a hacer una pequeña parada, pero no es la que ustedes están pensando. Aquí nos vamos a detener porque yo pudiese hacerle un análisis basado en el Mahabharata, en el Ramayana, incluso en el Corán, en el Popol Vuh y en otros libros. Pero quería hacerlo basado en la Biblia, ya que ese libro, la Biblia, es la base fundamental de la mayoría de religiones de habla hispana, de nosotros los americanos. Porque la gente tiene un concepto muy pobre, sobre todo en Europa. Cuando se dicen americanos piensan que solo es Estados Unidos, pero somos un continente, señores, ya es tiempo que se empiecen a educar en eso. Bien, así que, y también los hermanos españoles, porque de ellos es la lengua que nosotros hablamos, lengua que la cual yo me siento orgulloso de hablarla, la verdad que es fantástica. Bien, sin más que hablar, vámonos con Tokio. Hasta pronto. Bien, la información que les voy a exponer ahora va a ser, ustedes van a poderla comprobar en parte, en otra parte no van a poder tanto comprobarla. ¿Por qué digo esto? Porque la parte esta que yo les voy a exponer, la retomé, o más bien, mejor dicho, en uno de los encuentros. Yo sé que es bastante difícil creer, o sobre todo creer a alguien que usa aretes, como muchos de ustedes escriben, o que hace tantas bromas. Yo sé que es difícil creer, pero en uno de los encuentros que he tenido con seres que no son de aquí, de la tierra, aunque hay unos que sí son de aquí, de la tierra, nacidos aquí, criados aquí, amamantados aquí, pero que están en otro punto geográfico de aquí, del globo terráqueo. Bien, sobre todo cuando yo he tenido la oportunidad de encontrarme con ellos, yo no cuestiono ni pregunto qué va a pasar en el futuro, qué va a pasar, dígame cuál es la salvación. No, pienso, esa es la opinión mía. Yo he visto muchas personas que a mí no me cabe duda que pueden tener comunicación con ellas, porque lo he explicado, todos podemos hacerlo, ¿verdad? Pero no todos, seguramente, poseemos esa disponibilidad. Pero bien, muchos hablan de mensajes, muchos hablan de catástrofes y muchos hablan y predican del amor, ¿verdad? Ahora, muchos, sobre todo de la gente que ha sido contactada, aunque yo ahí en ese círculo no me meto, digamos, no me siento yo parte de ese, porque siento que hay otros conceptos y no solamente ese es el que se va más tipificado, el que es más típico, pero pienso que hay otros, pero por esa razón es que yo no me siento de ese círculo de ser contactado, sino hay otras maneras en donde uno es el que contacta con ellos, uno es el que establece, el que inicia la conversación. Pero bueno, ese es otro tema del que vamos a hablar. ¿Qué sucede? Cuando yo he tenido estos encuentros, ¿qué es lo que hago? Básicamente lo que a mí más me gusta es el saber. El conocimiento es poder. El conocimiento también te da libertad. Así que cuestiono algunos aspectos de los cuales yo vengo teniendo dudas. Sucede que en la Biblia, cuando nosotros empezamos a leer, por ejemplo, Génesis, en hebreo, Génesis es Bereshit. Aquí hago otro inciso. Yo no pertenezco a ninguna secta, como muchos de ustedes han escrito. A veces me ofenden pensando que pertenezco a la secta de mesiánicos o a cualquier otra secta cristiana o mesiánica. Yo no pertenezco a ninguna de esas. Pero el conocimiento es poder y entonces he tenido que estudiarlas. Ahora bien, ¿qué sucede? En la Biblia, Bereshit se dice en hebreo. Así es como fue escrito por Moisés. Éxodo de Shemot,
Pero bien, en Bereshit, lo que conocemos como Génesis, que Génesis, cuando vos haces una partición, lo que te dice son los genes de Isis. Génesis. Aunque nosotros lo traducimos como al principio o el inicio, pero genes de Isis, contractado es Génesis. Bien, ¿qué sucede aquí? En la participación de la creación, tanto en la externa, en el planeta, porque ahí en la Biblia realmente te habla como de 5 creaciones, pero los que no tienen esa disponibilidad de conocer un poco más, piensan que solo se refiere a la tierra. Ahí participan muchísimos seres de distintas jerarquías, de distintos roles, o arquitectos, o llamémoslo en cierta manera, arquitectos los que empiezan a crear el planeta, y también ingenieros en genética. ¿Qué sucede aquí? Aquí ustedes van a ver un pequeño esquema que ustedes tienen enfrente, y entonces arriba en la cúpula, esta es la fuente a lo que yo le llamo el Dios cósmico. Esta que ustedes ven. Abajo están los Kadishtu, ¿verdad? Aquí me voy a detener en los Kadishtu. Aquí, aunque hay más, pero traté de hacerla pequeña. Aquí en los Kadishtu, fíjense cómo en hebreo hay una palabra que se llama Kadosh. Ahora, este término Kadishtu, yo se lo voy a ser sincero, yo no lo conocía y no conocía de esta raza. Era como esa pieza que me hacía falta para armar toda una analogía. ¿Qué sucede? Que muchos de ustedes me mandan información y me mandan videos, y entonces, como yo les he explicado, a veces tenemos que solo preguntarle al universo y el mismo universo nos va a contestar. Yo andaba esta pregunta porque en mí me hacía falta esta pieza, pero no tenía un nombre con qué asociar, ¿verdad? Entonces uno de ustedes, me voy a reservar el nombre porque al menos que ustedes me autoricen yo darlo, pues yo lo doy. Me envió un link. En este link hablaba este parceriza de una genealogía de extraterrestres, ¿verdad? Hablaba de muchas, pero en sí le presté énfasis en una que decía los Kadishtu, exactamente en ese nombre. De ahí lo demás era un video bueno, pero solo hacía énfasis cuando dijo Kadishtu, dije estos son. Cuando dije Kadishtu, busqué más información acerca de los Kadishtu, y excelente con lo que me encuentro. Esa era la pieza que me faltaba para todos los estudios que yo estoy elaborando, o los que yo me preparo con bastantes meses de anticipación, incluso años, que tengo cuadernos que años llevo anotándolo, específicamente esperando el momento maduro para abrir un canal y exponérselos. ¿Qué sucede? Estos Kadishtu son los que están más cerca de la fuente, ¿verdad? Estos Kadishtu son los que se encargan de crear vida, pero vida biológica humana. Este es el punto. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo? Miren, en Génesis, ustedes ven el texto bíblico, y entonces aquí dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí en ese versículo, en hebreo, o en algunas Biblias, aparece como Elohim. Elohim significa el plural de Eloah. Eloah es uno, es un Dios. Elohim es un colectivo, es decir, son muchos Elohim. Entonces te está hablando que ahí quienes lo hicieron fueron muchos, es un colectivo. En hebreo existe la palabra que se llama Kadosh, que Kadosh significa que es algo santísimo, algo súper sagrado. Entonces aquí habían versículos en donde aparecía la palabra Kadosh y Elohim. Entonces Kadosh, seguro de que si me remonto al pasado, me lo voy a remontar, seguramente Moisés, que es el que supuestamente redacta la Biblia, supo el nombre de esto que se llamaban Kadishtu, y de ahí sale el nombre Kadosh, de ser santo. Es decir, estos Kadishtu, esta raza, son santas que nos crearon. La Biblia lo dice mismísima en plural, dice lo hacemos a nuestra imagen y semejanza. Es decir, hay muchísimos que participan ahí, partiendo de ese punto. Este video, yo lo digo porque siempre es bueno, al menos para mí, decir de dónde uno toma cierta información. Y como vuelvo a decirlo, este nombre, los Kadishtu,
yo no lo conocía. Era la pieza que me faltaba y lo vi por uno de ustedes que me mandó ese video. Porque no me gusta hacerme pasar por información que no es mía, excepto este nombre. De ahí todo lo que les he contado de la analogía, eso sí, es marca Marcelo Larín. ¿Qué sucede entonces? Estos seres son los que empiezan a participar en la creación del Adán, pero del Adán del que ya hemos hablado en otras ocasiones, de Adán y también de Eva, perdón, y de Lilith, que también no sé si hemos tocado aquí, pero en Facebook hemos hablado de Lilith. Estas tres participaciones, aquí es donde ha participado esta raza llamada Kadishtu, que es donde se desglosaría el nombre en hebreo Kadosh. Ok, pero ¿qué sucede? Que cuando yo he tenido este intercambio de información con estos seres, porque ellos no crean que se lo saben todos, ellos vienen aquí e intentan contactar con personas que les faciliten cierta información de nuestra sociedad, de nuestro comportamiento y de nuestra cultura. Es como un intercambio, ¿verdad? Bien, la cuestión es que entre estos también me doy cuenta que cuando en Génesis, habla de un singular. Aparentemente en la Biblia normal habla de un singular y que es el que creó el cielo, creó la tierra, creó los mares, separó, mejor dicho, los mares y la luz. Ahí no solamente es uno, ahí es otra raza de extraterrestres que también participa en la creación. Esta raza yo la conocí por otro nombre que estos seres le llaman a esta raza, pero ahora esta raza es conocida como la antigua raza constructora, que no es lo misma la que creó al ser humano. Es decir, que en los primeros libros de Génesis, en los 7 días, aparentemente hemos malinterpretado que ahí solamente se encuentra una sola persona, llamémoslo así, una sola figura, que es Dios haciendo al hombre, haciendo absolutamente todo, cosa que no tiene sentido, porque si Él es rey, ¿cómo un rey va a ponerse a hacer todo si Él tiene súbditos? Esto sería la fuente, el Dios cósmico del que yo les hablo. ¿Qué sucede? Los que se empiezan a crear la Tierra y todo esto es otra raza de extraterrestre que ahora es la que se está llamando y la que se está empezando a conocer como la antigua raza constructora. Ahora yo la conozco por otro nombre, estos seres la llaman de otro nombre, cosa que ya lo he plasmado en mi libro, así que ahorren. La cuestión de todo esto es que ahí me di cuenta de que en la creación han participado muchísimas razas de extraterrestres. Nosotros interpretamos que solo hay una. Por eso es que vemos en la Biblia de que hay un Dios y ese Dios o es polifacético o es bipolar. Porque hace unas cosas y después se contradice y hace otras cosas. Por ejemplo, habla del amor al prójimo y de repente manda a matar a niños y niñas y ganado. Y si uno tiene misericordia, como en el caso del rey Saúl, lo destituye como rey por haber tenido misericordia y no haberle obedecido de algunas cosas que él mandó. Eso lo podemos ver en el caso del rey Saúl y ustedes se recordarán si han leído la Biblia. Es decir, cuando nosotros analizamos la Biblia te das cuenta que o ese Dios es bipolar, ¿verdad? Es polifacético, o la más sencilla es que no solo es uno el que actuó. Hubieron distintos que fueron retomando ese proyecto. Es decir, hubo uno en el principio que hizo la tierra, dejó ahí el proyecto porque no le tocaba más. Vino otro, retomó la creación del ser humano. Vino otro y retomó el manejo y la manipulación de ese destino que iba a tener, digamos en este caso, el pueblo judío. Otro retomó la liberación de Egipto y así fueron retomando distintas razas este prototipo que iba a servir supuestamente de ejemplo para que todos siguiéramos y viviéramos a base del amor. Los que participaron en la creación de Jesús, esos son otros también, en que por cierto suelen visitarnos bastante y muchos han sido grabados, pero ese otro día hablaremos de esto. Espero que haya sido de su agrado y todos los domingos o cuando puedo transmito desde mi página de Facebook que estará aquí abajo. Esta semana probablemente empiece a transmitir también en vivo desde YouTube, contestando muchas de sus preguntas. Así que sin más que hablar, aquí yo les expongo esto. Como vuelvo a decírselo, no se lo estoy imponiendo,
sino le estoy dando una explicación alternativa a la que muchos seguramente ignoraban que existía, o simplemente muchos de ustedes en su corazón sabían o sentían que no era real todo lo que se nos dice en la Biblia. No lo que dice, sino lo que se nos dice que es. Sin más que hablar, que tengan un buen día. Mi nombre es Marcelo Larín. Hasta pronto. Aquí, pero que están en otro punto geográfico de aquí, del globo terráqueo. Bien, sobre todo cuando yo he tenido la oportunidad de encontrarme con ellos, yo no cuestiono ni pregunto qué va a pasar en el futuro, qué va a pasar, dígame cuál es la salvación. No, pienso, esa es la opinión mía. Yo he visto muchas personas que a mí no me cabe duda que pueden tener comunicación con ellas, porque lo he explicado, todos podemos hacerlo, ¿verdad? Pero no todos, seguramente, poseemos esa disponibilidad. Pero bien, muchos hablan de mensajes, muchos hablan de catástrofes y muchos hablan y predican del amor, ¿verdad? Ahora, muchos, sobre todo de la gente que ha sido contactada, aunque yo ahí en ese círculo no me meto, digamos, no me siento yo parte de ese, porque siento que hay otros conceptos y no solamente ese es el que se va más tipificado, el que es más típico, pero pienso que hay otros, pero por esa razón es que yo no me siento de ese círculo de ser contactado, sino hay otras maneras en donde uno es el que contacta con ellos, uno es el que establece, el que inicia la conversación. Pero bueno, ese es otro tema del que vamos a hablar. ¿Qué sucede? Cuando yo he tenido estos encuentros, ¿qué es lo que hago? Básicamente lo que a mí más me gusta es el saber. El conocimiento es poder. El conocimiento también te da libertad. Así que cuestiono algunos aspectos de los cuales yo vengo teniendo dudas. Sucede que en la Biblia, cuando nosotros empezamos a leer, por ejemplo, Génesis, en hebreo, Génesis es Bereshit. Aquí hago otro inciso. Yo no pertenezco a ninguna secta, como muchos de ustedes han escrito. A veces me ofenden pensando que pertenezco a la secta de mesiánicos o a cualquier otra secta cristiana o mesiánica. Yo no pertenezco a ninguna de esas. Pero el conocimiento es poder y entonces he tenido que estudiarlas. Ahora bien, ¿qué sucede? En la Biblia, Bereshit se dice en hebreo. Así es como fue escrito por Moisés. Éxodo de Shemot. Pero bien, en Bereshit, lo que conocemos como Génesis, que Génesis, cuando vos haces una partición, lo que te dice son los genes de Isis. Génesis. Aunque nosotros lo traducimos como al principio o el inicio, pero genes de Isis, el contractado es Génesis. Bien, ¿qué sucede aquí? En la participación de la creación, tanto en la externa, en el planeta, porque ahí en la Biblia realmente te habla como de 5 creaciones, pero los que no tienen esa disponibilidad de conocer un poco más, piensan que solo se refiere a la tierra. Ahí participan muchísimos seres de distintas jerarquías, de distintos roles, o arquitectos, o llamémoslo de cierta manera, arquitectos los que empiezan a crear el planeta, y también ingenieros en genética. ¿Qué sucede aquí? Aquí ustedes van a ver un pequeño esquema que ustedes tienen enfrente, y entonces arriba en la cúpula, esta es la fuente a lo que yo le llamo el Dios cósmico. Esta que ustedes ven abajo están los Kadishto, ¿verdad? Aquí me voy a detener en los Kadishto, aquí, aunque hay más, pero traté de hacerla pequeña. Aquí en los Kadishto, fíjense cómo en hebreo hay una palabra que se llama Kadosh. Ahora, este término Kadishto, yo se lo voy a ser sincero, yo no lo conocía y no conocía de esta raza. Era como esa pieza que me hacía falta para armar toda una analogía.
¿Qué sucede? Que muchos de ustedes me mandan información y me mandan videos, y entonces, como yo les he explicado, a veces tenemos que solo preguntarle al universo y el mismo universo nos va a contestar. Yo andaba esta pregunta porque en mí me hacía falta esta pieza, pero no tenía un nombre con qué asociar, ¿verdad? Entonces uno de ustedes, me voy a reservar el nombre porque al menos que ustedes me autoricen yo darlo, pues yo lo doy. Me envió un link. En este link hablaba este parceriza de una genealogía de extraterrestres, ¿verdad? Hablaba de muchas, pero en sí le presté énfasis en una que decía los Kadishtu, exactamente en ese nombre. De ahí lo demás era un video bueno, pero solo hacía énfasis cuando dijo Kadishtu, dije, estos son. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un episodio más a tu canal El Conocimiento Prohibido. Este es uno de esos temas que son bastante apasionantes, sobre todo para aquellos los que amamos el cuestionamiento y el razonamiento. Bien, como ustedes ya leyeron el título, así que espero que este tema sea bastante de su agrado. Aquí me voy a hacer una pequeña parada, pero no es la que ustedes están pensando. Aquí nos vamos a detener porque yo pudiese hacerle un análisis basado en el Mahabharata, en el Ramayana, incluso en el Corán, en el Popol Vuh y en otros libros. Pero quería hacerlo basado en la Biblia, ya que ese libro, la Biblia, es la base fundamental de la mayoría de religiones de habla hispana, de nosotros los americanos. Porque la gente tiene un concepto muy pobre, sobre todo en Europa. Cuando se dicen americanos piensan que solo es Estados Unidos, pero somos un continente, señores. Ya es tiempo que se empiecen a educar en eso. Bien, así que, y también los hermanos españoles, porque de ellos es la lengua que nosotros hablamos, lengua que la cual yo me siento orgulloso de hablarla. La verdad que es fantástica. Bien, sin más que hablar, vámonos con Tokio. Hasta pronto. Bien, la información que les voy a exponer ahora va a ser, ustedes van a poderla comprobar en parte, en otra parte no van a poder tanto comprobarla. ¿Por qué digo esto? Porque la parte esta que yo les voy a exponer, la retomé, o más bien, mejor dicho, en uno de los encuentros. Yo sé que es bastante difícil creer, o sobre todo creer a alguien que usa aretes, como muchos de ustedes escriben, o que hace tantas bromas. Yo sé que es difícil creer, pero en uno de los encuentros que he tenido con seres que no son de aquí, de la tierra, aunque hay unos que sí son de aquí, de la tierra, nacidos aquí, criados aquí, amamantados. De ahí todo lo que les he contado de la analogía, eso sí, es marca Marcelo Larín. ¿Qué sucede entonces? Estos seres son los que empiezan a participar en la creación del Adán, pero del Adán del que ya hemos hablado en otras ocasiones, de Adán y también de Eva, perdón, y de Lilith, que también no sé si hemos tocado aquí, pero en Facebook hemos hablado de Lilith. Estas tres participaciones, aquí es donde ha participado esta raza llamada Kadishtu, que es donde se desglosaría el nombre en hebreo Kadosh. Ok, pero ¿qué sucede? Que cuando yo he tenido este intercambio de información con estos seres, porque ellos no crean que se lo saben todos, ellos vienen aquí e intentan contactar con personas que les faciliten cierta información de nuestra sociedad, de nuestro comportamiento y de nuestra cultura. Es como un intercambio, ¿verdad? Bien, la cuestión es que entre estos también me doy cuenta que cuando en Génesis, habla de un singular. Aparentemente en la Biblia normal habla de un singular, y que es el que creó el cielo, creó la tierra, creó los mares, separó, mejor dicho, los mares y la luz. Ahí no solamente es uno, ahí es otra raza de extraterrestres que también participa en la creación. Esta raza yo la conocí por otro nombre,
que estos seres le llaman a esta raza, pero ahora esta raza es conocida como la antigua raza constructora, que no es lo misma la que creó al ser humano. Es decir, que en los primeros libros de Génesis, en los 7 días, aparentemente hemos malinterpretado que ahí solamente se encuentra una sola persona, llamémoslo así, una sola figura, que es Dios haciendo al hombre, haciendo absolutamente todo, cosa que no tiene sentido, porque si Él es rey, ¿cómo un rey va a ponerse a hacer todo si Él tiene súbditos? Esto sería la fuente, el Dios cósmico del que yo les hablo. ¿Qué sucede? Los que se empiezan a crear la Tierra y todo esto es otra raza de extraterrestre que ahora es la que se está llamando y la que se está empezando a conocer como la antigua raza constructora. Ahora yo la conozco por otro nombre, estos seres la llaman de otro nombre, cosa que ya lo he plasmado en mi libro. Cuando dije Cadistu, busqué más información acerca de los Cadistu y excelente con lo que me encuentro. Esa era la pieza que me faltaba para todos los estudios que yo estoy elaborando o los que yo me preparo con bastantes meses de anticipación, incluso años, que tengo cuadernos que años llevo anotándolo, específicamente esperando el momento maduro para abrir un canal y exponérselos. ¿Qué sucede? Estos Cadistu son los que están más cerca de la fuente, ¿verdad? Estos Cadistu son los que se encargan de crear vida, pero vida biológica humana. Este es el punto. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo? Miren, en Génesis, ustedes ven el texto bíblico y entonces aquí dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí en ese versículo, en hebreo o en algunas Biblias, aparece como Elohim. Elohim significa el plural de Eloah. Eloah es uno, es un Dios. Elohim es un colectivo, es decir, son muchos Elohim. Entonces te está hablando que ahí quienes lo hicieron fueron muchos, es un colectivo. En hebreo existe la palabra que se llama Kadosh, que Kadosh significa que es algo santísimo, algo súper sagrado. Entonces aquí habían versículos en donde aparecía la palabra Kadosh y Elohim. Entonces Kadosh, seguro de que si me remonto al pasado, me lo voy a remontar, seguramente Moisés, que es el que supuestamente redacta la Biblia, supo el nombre de esto que se llamaban Cadistu. Y de ahí sale el nombre Kadosh, de ser santo. Es decir, estos Cadistu, esta raza, son santas que nos crearon. La Biblia lo dice mismísima en plural. Dice, lo hacemos a nuestra imagen y semejanza. Es decir, hay muchísimos que participan ahí, partiendo de ese punto. Este video, yo lo digo porque siempre es bueno, al menos para mí, decir de dónde uno toma cierta información. Y como vuelvo a decirlo, este nombre, los Cadistu, yo no lo conocía. Era la pieza que me faltaba y lo vi por uno de ustedes que me mandó ese video. Porque no me gusta hacerme pasar por información que no es mía, excepto este nombre. Ellos vienen aquí e intentan contactar con personas que le faciliten cierta información de nuestra sociedad, de nuestro comportamiento y de nuestra cultura. Es como un intercambio, ¿verdad? Bien, la cuestión es que entre estos también me doy cuenta que cuando en Génesis, habla de un singular. Aparentemente en la Biblia normal habla de un singular. Y que es el que creó el cielo, creó la tierra, creó los mares, separó, mejor dicho, los mares y la luz. Ahí no solamente es uno, ahí es otra raza de extraterrestres que también participa en la creación. Esta raza yo la conocí por otro nombre, que estos seres le llaman a esta raza, pero ahora esta raza es conocida como la antigua raza constructora, que no es lo misma la que creó al ser humano. Es decir, que en los primeros libros de Génesis, en los 7 días, aparentemente hemos malinterpretado que ahí solamente se encuentra una sola persona, llamémoslo así, una sola figura, que es Dios haciendo al hombre, haciendo absolutamente todo, cosa que no tiene sentido, porque si Él es rey, ¿cómo un rey va a ponerse a hacer todo si Él tiene súbditos? Esto sería la fuente, el Dios cósmico del que yo les hablo. ¿Qué sucede? Los que se empiezan a crear
la Tierra, y todo esto es otra raza de extraterrestre que ahora es la que se está llamando y la que se está empezando a conocer como la antigua raza constructora. Ahora yo la conozco por otro nombre, que estos seres la llaman de otro nombre, cosa que ya lo he plasmado en mi libro, así que ahorren. La cuestión de todo esto es que ahí me di cuenta de que en la creación han participado muchísimas razas de extraterrestres. Nosotros interpretamos que solo hay una. Por eso es que vemos en la Biblia de que hay un Dios, y ese Dios o es polifacético o es bipolar, porque hace unas cosas y después se contradice y hace otras cosas. Por ejemplo, habla del amor al prójimo y de repente manda a matar a niños y niñas y ganado. Y si uno tiene misericordia, como en el caso del rey Saúl, lo destituye como rey por haber tenido misericordia y no haberle obedecido de algunas cosas que él mandó. Eso lo podemos ver en el caso del rey Saúl, y ustedes se recordarán si han leído la Biblia. Es decir, cuando nosotros analizamos la Biblia, te das cuenta que o ese Dios es bipolar, ¿verdad? Es polifacético, o la más sencilla es que no. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un episodio más a tu canal El Conocimiento Prohibido. Este es uno de esos temas que son bastante apasionantes, sobre todo para aquellos los que amamos el cuestionamiento y el razonamiento. Bien, como ustedes ya leyeron el título, así que espero que este tema sea bastante de su agrado. Aquí me voy a hacer una pequeña parada, pero no es la que ustedes están pensando. Aquí nos vamos a detener porque yo pudiese hacerle un análisis basado en el Mahabharata, en el Ramayana, incluso en el Corán, en el Popol Vuh y en otros libros. Pero quería hacerlo basado en la Biblia, ya que ese libro, la Biblia, es la base fundamental de la mayoría de religiones de habla hispana, de nosotros los americanos. Porque la gente tiene un concepto muy pobre, sobre todo en Europa. Cuando se dicen americanos piensan que solo es Estados Unidos, pero somos un continente, señores. Ya es tiempo que se empiecen a educar en eso. Bien, así que, y también los hermanos españoles, porque de ellos es la lengua que nosotros hablamos, lengua que la cual yo me siento orgulloso de hablarla. La verdad que es fantástica. Bien, sin más que hablar, vámonos con Tokio. Hasta pronto. Bien, la información que les voy a exponer ahora va a ser, ustedes van a poderla comprobar en parte, en otra parte no van a poder tanto comprobarla. ¿Por qué digo esto? Porque la parte esta que yo les voy a exponer, la retomé, o más bien, mejor dicho, en uno de los encuentros. Yo sé que es bastante difícil creer, o sobre todo creer a alguien que usa aretes, como muchos de ustedes escriben, o que hace tantas bromas. Yo sé que es difícil creer, pero en uno de los encuentros que he tenido con seres que no son de aquí, de la tierra, aunque hay unos que sí son de aquí, de la tierra, nacidos aquí, criados aquí, amamantados aquí, pero que están en otro punto geográfico de aquí, del globo terráqueo. Bien, sobre todo cuando yo he tenido la oportunidad de encontrarme con ellos, yo no cuestiono ni pregunto qué va a pasar en el futuro, qué va a pasar, dígame cuál es la salvación. No, pienso, esa es la opinión mía. Yo he visto muchas personas que a mí no me cabe duda que pueden tener comunicación con ellas, porque lo he explicado, todos podemos hacerlo, ¿verdad? Pero no todos, seguramente, poseemos esa disponibilidad. Pero bien, muchos hablan de mensajes, muchos hablan de catástrofes y muchos hablan y predican del amor, ¿verdad? Ahora, muchos, sobre todo de la gente que ha sido contactada, aunque yo ahí en ese círculo no me meto, digamos, no me siento yo parte de ese, porque siento que hay otros conceptos y no solamente ese es el que se va más tipificado, el que es más típico, pero pienso que hay otros
Pero por esa razón es que yo no me siento de ese círculo de ser contactado, sino hay otras maneras en donde uno es el que contacta con ellos, uno es el que establece, el que inicia la conversación. Pero bueno, ese es otro tema del que vamos a hablar. ¿Qué sucede? Cuando yo he tenido estos encuentros, ¿qué es lo que hago? Básicamente lo que a mí más me gusta es el saber. El conocimiento es poder. El conocimiento también te da libertad. Así que cuestiono algunos aspectos de los cuales yo vengo teniendo dudas. Sucede que en la Biblia, cuando nosotros empezamos a leer, por ejemplo, Génesis, en hebreo, Génesis es Bereshit. Aquí hago otro inciso. Yo no pertenezco a ninguna secta, como muchos de ustedes han escrito. A veces me ofenden pensando que pertenezco a la secta de mesiánicos o a cualquier otra secta cristiana o mesiánica. Yo no pertenezco a ninguna de esas. Pero el conocimiento es poder y entonces he tenido que estudiarlas. Ahora bien, ¿qué sucede? En la Biblia, Bereshit se dice en hebreo. Así es como fue escrito por Moisés. Éxodo es Shemot. Pero bien, en Bereshit lo que conocemos como Génesis, que Génesis, cuando vos haces una partición, lo que te dice son los genes de Isis. Génesis. Aunque nosotros lo traducimos como al principio o el inicio, pero genes de Isis, el contractado es Génesis. Bien, ¿qué sucede aquí? En la participación de la creación, tanto en la externa, en el planeta, porque ahí en la Biblia realmente te habla como de 5 creaciones, pero los que no tienen esa disponibilidad de conocer un poco más, piensan que solo se refiere a la tierra. Ahí participan muchísimos seres de distintas jerarquías, de distintos roles, o arquitectos, o llamémoslo en cierta manera, arquitectos los que empiezan a crear el planeta, y también ingenieros en genética. ¿Qué sucede aquí? Aquí ustedes van a ver un pequeño esquema que ustedes tienen enfrente, y entonces arriba en la cúpula, esta es la fuente a lo que yo le llamo el Dios cósmico. Esta que ustedes ven abajo están los Kadishtu, ¿verdad? Aquí me voy a detener en los Kadishtu, aquí, aunque hay más, pero traté de hacerla pequeña. Aquí en los Kadishtu, fíjense cómo en hebreo hay una palabra que se llama Kadosh. Ahora, este término Kadishtu, yo solo voy a ser sincero, yo no lo conocía y no conocía de esta raza. Era como esa pieza que me hacía falta para armar toda una analogía. ¿Qué sucede? Que muchos de ustedes me mandan información y me mandan videos, y entonces, como yo les he explicado, a veces tenemos que solo preguntarle al universo y el mismo universo nos va a contestar. Yo andaba esta pregunta porque en mí me hacía falta esta pieza, pero no tenía un nombre con qué asociar, ¿verdad? Entonces uno de ustedes, me voy a reservar el nombre porque al menos que ustedes me autoricen yo darlo, pues yo lo doy. Me envió un link. En este link hablaba este parceriza de una genealogía de extraterrestres, ¿verdad? Hablaba de muchas, pero en sí le presté énfasis en una que decía los Kadishtu, exactamente en ese nombre. De ahí lo demás era un video bueno, pero solo hacía énfasis cuando dijo Kadishtu, dije estos son. Cuando dije Kadishtu, busqué más información acerca de los Kadishtu y excelente con lo que me encuentro. Esa era la pieza que me faltaba para todos los estudios que yo estoy elaborando o los que yo me preparo con bastantes meses de anticipación, incluso años, que tengo cuadernos que años llevo anotándolo, específicamente esperando el momento maduro para abrir un canal y exponérselos. ¿Qué sucede? Estos Kadishtu son los que están más cerca de la fuente, ¿verdad? Estos Kadishtu son los que se encargan de crear vida, pero vida biológica humana. Este es el punto. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo? Miren, en Génesis ustedes ven el texto bíblico y entonces aquí dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí en ese versículo en hebreo o en algunas Biblias aparece como Elohim. Elohim significa el plural de Eloah. Eloah es uno, es un Dios. Elohim es un colectivo, es decir, son muchos Elohim.
Entonces te está hablando que ahí quienes lo hicieron fueron muchos, es un colectivo. En hebreo existe la palabra que se llama Kadosh, que Kadosh significa que es algo santísimo, algo súper, súper sagrado. Entonces, aquí habían versículos en donde aparecía la palabra Kadosh y Elohim. Entonces, Kadosh, seguro de que si me remonto al pasado, me lo voy a remontar, seguramente Moisés, que es el que supuestamente redacta la Biblia, supo el nombre de esto que se llamaban Kadishto. Y de ahí sale el nombre Kadosh, de ser santo. Es decir, estos Kadishto, esta raza, son santas que nos crearon. La Biblia lo dice mismísima en plural. Dice, lo hacemos a nuestra imagen y semejanza. Es decir, hay muchísimos que participan ahí, partiendo de ese punto. Este video, yo lo digo porque siempre es bueno, al menos para mí, decir de dónde uno toma cierta información. Y como vuelvo a decirlo, este nombre, los Kadishto, yo no lo conocía. Era la pieza que me faltaba y lo vi por uno de ustedes que me mandó ese video. Porque no me gusta hacerme pasar por información que no es mía, excepto este nombre. De ahí todo lo que les he contado de la analogía, eso sí, es marca Marcelo Larín. ¿Qué sucede entonces? Estos seres son los que empiezan a participar en la creación del Adán, pero del Adán del que ya hemos hablado en otras ocasiones, de Adán y también de Eva, perdón, y de Lilith, que también no sé si hemos tocado aquí, pero en Facebook hemos hablado de Lilith. Estas tres participaciones, aquí es donde ha participado esta raza llamada Kadishto, que es donde se desglosaría el nombre en hebreo Kadosh. Ok, pero ¿qué sucede? Que cuando yo he tenido este intercambio de información con estos seres, porque ellos no crean que se lo saben todos.